Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, una de esas noticias que cuando la lees por primera vez piensas que es un error, que debe ser un rumor. Y es que como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series y la actuación turca, y que han estado en el centro de muchísimas conversaciones y especulaciones a lo largo de los años. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque lo que vamos a desgranar hoy es, de verdad, impactante. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades, porque créanme, no van a querer perderse lo que se viene. Durante mucho tiempo Can Yaman y Mehmet Özdemir han sido, para muchos, la pareja perfecta. Su química en pantalla en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. ¿Quién podría olvidar a Candivit y Sanemeyn? Esa historia de amor que empezó con malentendidos y que floreció entre risas, confesiones y miradas que lo decían todo. Sus personajes se convirtieron en un referente del romance televisivo, y la complicidad que mostraban era tan real que muchos se preguntaban si esa conexión era solo actuación, o si había algo más entre ellos. Y bueno, la verdad es que los rumores de que existía algo más que una amistad o una relación profesional han estado flotando en el aire desde entonces, alimentados por encuentros, comentarios en redes sociales y hasta por la propia admiración mutua que ambos han expresado en diversas ocasiones. Esta conexión especial que el público percibió no se limitó a las pantallas. Las redes sociales explotaron con teorías, montajes de fans y una esperanza colectiva de que esta química trascendiera la ficción. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta en una publicación del otro, cada comentario elogioso alimentaba esa llama de expectativa. Se hablaba de ellos como una pareja que no solo brillaba en sus proyectos individuales, sino que su unión en pantalla era un evento en sí mismo. El fenómeno Erkencikus generó una legión de seguidores que no solo disfrutaba de la trama, sino que se sentía profundamente conectado con la dinámica entre Can y Mehmet. La manera en que se miraban, la forma en que sus personajes se complementaban, todo ello tejía una narrativa paralela en la mente de los fans, una historia de amor que querían ver reflejada en la vida real. Pero hoy, mis amigos, la noticia que nos llega, fechada para el 22 de noviembre de 2025, va a poner patas arriba todas esas teorías y esperanzas. Porque prepárense, la información que ha salido a la luz es, cuanto menos, inesperada y ha sorprendido a propios y extraños. Estamos hablando de algo que nadie veía venir, algo que cambia por completo el panorama. Y es que a pesar de que muchos esperaban un reencuentro romántico o alguna confirmación de su relación, lo que ha sucedido es radicalmente diferente. La bomba ha explotado cuando se ha anunciado oficialmente que Can Yaman y Mehmet Özdemir van a protagonizar juntos un nuevo proyecto. Sí, han oído bien. Otra vez juntos en pantalla. Pero no se trata de una nueva serie romántica, ni de una película donde sus personajes se enamoran. No, no, no. La sorpresa es que van a interpretar a los antagonistas principales en una producción de gran calibre, una serie de televisión que promete ser un hito en la industria. Imaginen la escena, esos rostros que tanto amamos, esa energía que tanto nos cautivó, ahora encarnando roles diametralmente opuestos. Can Yaman, conocido por su carisma y su capacidad para ser el galán, interpretando a un villano. Y Mehmet Özdemir, cuya dulzura y espontaneidad enamoraron a tantos, en el papel de una antagonista formidable. La dualidad que esto puede generar es fascinante. Este giro de 180 grados ha generado un revuelo sin precedentes en las redes sociales y en los círculos de fans. La idea de ver a estos dos actores, cuya química romántica fue tan aclamada, ahora en bandos opuestos, desatando conflictos y manipulaciones, es un concepto que sin duda atraerá una audiencia masiva, ávida de ver una faceta completamente nueva de sus ídolos. No es solo una reunión, es una reinvención radical que desafía todas las expectativas preestablecidas. Los detalles que se han filtrado, y que ya se están confirmando, apuntan a una trama compleja, llena de intriga, poder y seguramente mucha tensión. Se habla de un drama de época con ambientación histórica, donde las luchas por el poder, las traiciones y los secretos de familia serán los pilares de la narrativa. Y en el centro de todo,
estos dos talentos unidos, no para amarse, sino para desafiarse, para enfrentarse en una batalla de voluntades que promete ser épica. Piensen en la intensidad de sus miradas, en la fuerza de sus diálogos, pero esta vez con fines opuestos. Será un duelo actoral de altísimo nivel, donde la sutileza y la potencia de sus interpretaciones se pondrán a prueba de una manera completamente nueva. ¿Qué tipo de personajes podrían ser? Las especulaciones ya están a 1000 por hora. ¿Podría ser Demet la mente maestra detrás de un plan oscuro, manipulando a todos a su alrededor? Y Khan, un guerrero implacable, un líder carismático pero con un lado oscuro, que se opone a sus planes o, quizás, tiene sus propios objetivos egoístas? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace esta noticia tan emocionante. Romper con las expectativas, con lo que el público espera de ellos, es un riesgo artístico, pero sin duda, uno que puede llevarlos a nuevas cimas en sus carreras. La audacia de este proyecto radica precisamente en subvertir la imagen que el público tiene de ellos, demostrando que su talento es lo suficientemente versátil como para explorar la maldad, la complejidad moral y la ambición desmedida. Además, la elección de una ambientación histórica añade una capa adicional de interés. Las producciones de época suelen requerir un trabajo de investigación profundo, un vestuario espectacular y una recreación minuciosa de los escenarios. Si a eso le sumamos la presencia de dos actores de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, y una trama que los enfrenta, tenemos todos los ingredientes para un éxito rotundo. Se rumorea que la serie tendrá un presupuesto considerable y que será distribuida internacionalmente, lo que significa que veremos a Can y Demet en acción, pero en facetas totalmente inesperadas, conquistando nuevas audiencias y demostrando su versatilidad. El género de época permite explorar dinámicas sociales y políticas complejas, y colocar a dos antagonistas de la talla de Can y Demet en el epicentro de esas luchas promete una narrativa rica en matices y conflictos. El vestuario, la puesta en escena, la música, todo contribuirá a crear un ambiente de tensión y drama que potenciará sus interpretaciones. Los productores, según las fuentes, querían dar un giro a sus carreras y al mismo tiempo ofrecer algo fresco y sorprendente a sus seguidores. Y vaya si lo han conseguido. Después de años de verlos juntos como la pareja ideal, ahora se enfrentarán, y esa dinámica de amor y odio, o más bien de conflicto abierto, podría ser aún más magnética que su anterior conexión romántica. Las redes sociales ya están que arden. Los fans están divididos entre la emoción por verlos juntos de nuevo, la curiosidad por sus nuevos roles y la nostalgia por la química que compartían antes. Se debate sobre quién será el bueno y quién el malo, aunque en este tipo de producciones, a menudo, los límites entre el bien y el mal son difusos y los personajes tienen motivaciones complejas. Esta dualidad inherente a las narrativas de época, donde los personajes a menudo se mueven en zonas grises, permitirá a Can y Demet explorar las profundidades de la naturaleza humana, mostrando que incluso los villanos tienen sus propias justificaciones y que la línea entre el héroe y el antihéroe es a menudo muy delgada. Y es que piensen en ello, la actuación es arte, es transformación. Ver a Can y Demet salirse de sus moldes habituales, explorando la oscuridad, la ambición, la malicia, será una oportunidad única para apreciar su talento en su máxima expresión. Imaginen la tensión en sus duelos dialécticos, la fuerza de sus miradas de odio o desprecio, en contraste con las miradas de amor que recordamos. Será un espectáculo visual y emocional que sin duda, marcará un antes y un después en sus trayectorias. Este proyecto no solo es una oportunidad para ellos de mostrar un rango actoral más amplio, sino también para la audiencia de descubrir nuevas facetas de estos actores que tanto admiramos. La capacidad de un actor para evocar emociones complejas y contradictorias, para encarnar la oscuridad sin perder el carisma, es una señal de verdadera maestría, y este papel promete brindarles esa oportunidad. Además de la novedad de sus roles, la producción en sí promete ser de altísima calidad. Se está invirtiendo mucho en la escenografía, el vestuario y la dirección para crear un mundo inmersivo y creíble. Esto no es solo una serie más, es una apuesta fuerte por el talento turco a nivel global. Y tener a Can y Demet en los papeles protagónicos, pero como adversarios, es una estrategia inteligente para generar expectativa y captar la atención de una audiencia diversa. La apuesta por la calidad de producción, desde los lujosos vestuarios de época hasta la recreación detallada de escenarios históricos, servirá como el lienzo perfecto sobre el cual estos dos talentos podrán pintar sus complejas interpretaciones. El equipo detrás de cámara. Ese estará a la altura de la tarea,
asegurando que la estética y la atmósfera complementen la intensidad de la narrativa y las actuaciones. Lo que es seguro es que esta decisión va a generar un debate muy interesante entre los fans. Habrá quienes extrañen la dulzura de sus roles anteriores, pero también habrá quienes disfruten de verlos explorar facetas más oscuras y complejas. La capacidad de un actor para reinventarse es lo que realmente define su grandeza, y esta oportunidad les brinda precisamente eso. La audiencia que lo siguió en Erkenciskus probablemente estará ansiosa por verlos juntos nuevamente, y esta nueva dinámica ofrecerá una experiencia completamente diferente, pero igualmente cautivadora. El hecho de que ahora sean antagonistas obligará a los fans a reevaluar sus percepciones de los personajes y de los propios actores, abriendo un nuevo capítulo en su relación con el público. ¿Qué significa esto para su vida personal? Bueno, aunque los rumores y las especulaciones siempre han estado presentes, esta noticia se centra exclusivamente en su carrera profesional. El hecho de que trabajen juntos en roles antagónicos podría incluso facilitar la dinámica profesional, al no tener la presión de recrear una química romántica. Se trata de un desafío actoral puro. Es importante separar la vida profesional de la personal, y en este caso, la naturaleza del proyecto ser adversarios en la ficción sugiere un enfoque puramente artístico, liberado de las expectativas románticas que a menudo rodean a las parejas de pantalla. Esto les permitirá concentrarse en la actuación y en la construcción de personajes convincentes, sin la carga de la especulación sobre su relación. Sin duda, esta es una de las noticias más sorprendentes del año, y no solo en el ámbito de la actuación turca. La capacidad de reinventarse, de sorprender al público y de asumir riesgos, es lo que diferencia a los grandes artistas. Y Can Yaman y Demet Özdemir, al aceptar este reto, están demostrando precisamente eso. Estamos ansiosos por ver cómo interpretan a sus personajes, cómo se desenvuelven en este nuevo territorio, y cómo esta confrontación en pantalla cautiva a millones de espectadores. Esta audacia promete elevar sus carreras a nuevas alturas, consolidando su estatus como actores versátiles y talentosos, capaces de conquistar cualquier género y cualquier tipo de personaje. Este 22 de noviembre de 2025, el mundo del entretenimiento se prepara para ser testigo de algo extraordinario. Dos ídolos que conquistaron corazones con su romance ahora se enfrentarán en una batalla de titanes. Sin duda, un giro argumental digno de las mejores producciones. La expectativa que rodea a este proyecto es palpable, y la fecha de estreno se ha convertido en un hito esperado por fans de todo el mundo. La promesa de un drama histórico épico con dos de los actores más populares del momento interpretando a los villanos centrales, augura un éxito arrollador y una conversación global sobre el talento turco. Y bueno, mis queridos amigos, así llegamos al final de este vídeo, un poco impactados, ¿verdad? La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir se reencontrarán en pantalla, pero esta vez como antagonistas en una producción histórica, es realmente sorprendente y nos deja con muchísimas ganas de ver el resultado. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar todas las posibilidades que este nuevo proyecto abre. La emoción, la curiosidad y la anticipación son sentimientos compartidos por muchos, y este vídeo ha sido una forma de canalizar esa energía colectiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por ver a Can y Demet en roles tan diferentes? ¿Qué tipo de villanos creen que interpretarán? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle ese asterisco me gusta, que tanto nos ayuda a seguir adelante, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can y Demet, para que se enteren de esta noticia impactante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.